Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Joaquín. Embajadores, tengo que comenzar dando la noticia de que la ministra está atrapada en un problema de tráfico viniendo y nos ha anunciado que no llegará a la inauguración, pero que sí vendrá en el acto de clausura, de modo que la esperamos más adelante, ¿no? Como saben ustedes, hay muy pocos objetivos que puedan unir a la humanidad toda detrás de un proyecto concreto. La paz suele ser uno de ellos, pero tampoco siempre. Por el contrario, creo que la lucha contra el cambio climático sí es uno de ellos, ¿no? Nos va literalmente la vida a todos y, sin duda, el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y, en última instancia, el futuro de la humanidad. Y es por ello, sin duda, que los sondeos de opinión pública muestran que es una preocupación que escala y va subiendo en el ranking de prioridades de la opinión pública en todo el mundo, desde luego también en Europa y en España, como han puesto de manifiesto nuestros barómetros, que lo han reiterado ya como la principal preocupación de política exterior de los españoles, nada menos, lo cual es digno de resaltar, ¿no? Como saben todos ustedes, en el 2015 España se comprometió a aprobar una ley de cambio climático y de transición energética, una ley que debe de guiar nuestra transición hacia un modelo de desarrollo de emisiones netas cero a mediados del presente siglo, tal como indica el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático y en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? España es el sexto emisor de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en la actualidad. Sin embargo, el Brexit, por una parte, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia y el reciente reconocimiento por parte de Alemania de que no cumplirá con sus compromisos de reducción de emisiones en 2020 hacen de España una pieza clave en el proceso de aumento de la ambición europea que requiere el proceso de negociaciones climáticas internacionales. A nivel nacional, las empresas españolas piden un marco regulatorio predecible que ayude a la planificación de sus inversiones a largo plazo. Los partidos políticos, por fortuna de distinto signo, han mostrado su apoyo a la aprobación de una ley de cambio climático. Luego habrá que ver si ese apoyo se manifiesta en la realidad. Y la sociedad española, como indicaba antes, muestra en estos barómetros que la lucha contra el cambio climático es su primera prioridad en política exterior. Reitero, su primera prioridad, ¿no? Así pues, el momento para dotarnos de una ley marco de cambio climático y de transición energética ambiciosa parece inmejorable si lo hacemos bien, es decir, si tenemos en cuenta los elementos que vayan a asegurar marcos robustos, que sean ambiciosos, justos y conducentes a una transición ordenada. Desde el Real Instituto Elcano estamos haciendo lo que podamos, lo que está en nuestra mano para que esto sea así. El programa de energía y de cambio climático del Instituto Elcano, que dirige Gonzalo Escribano, ha trabajado en los últimos años, con la ayuda de Lara Lázaro, en el estudio de las legislaciones climáticas pioneras en nuestro entorno. Esta línea de trabajo se ha beneficiado en sus comienzos de la muy estrecha colaboración con las embajadas del Reino Unido, de Francia y de Alemania, entre otras. Fruto de nuestros análisis iniciales, comenzamos un proyecto de análisis comparativo de marcos legislativos y ejecutivos con el apoyo de Acciona, muchas gracias Joaquín, y en colaboración con el Grantham Research Institute de la London School of Economics. El objetivo de este trabajo ha sido poder ayudar a comprender los elementos y procesos que son esenciales en el desarrollo de una ley de cambio climático ambiciosa, una ley que debe estar encaminada a cumplir con nuestros compromisos en el marco de descarbonización europeo, en el tránsito hacia una economía sostenible. Hoy tenemos el privilegio de presentar en inmejorable compañía el Policy Paper, legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima, aprendiendo de las expectativas internacionales, un documento que estará disponible en nuestra web, como siempre, para todo el mundo tras este evento de presentación. En este estudio tienen ustedes un análisis exhaustivo de los elementos esenciales de las legislaciones, planes, programas y estrategias de lucha contra el cambio climático de Chile, México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y China. Contamos, además, con la presencia de la autora del informe, la doctora Alina Averchenkova, una de las mayores autoridades a nivel mundial en la materia. Alina, mi agradecimiento de verdad y de todo el equipo del Instituto Elcano. Ha sido
un privilegio contar contigo y esperamos poder seguir colaborando estrechamente con el Grantham Research Institute en el futuro. Este trabajo no hubiera visto la luz, sin duda, sin la colaboración de otros miembros imprescindibles del equipo Elcano en las tareas de edición, traducción y organización de este acto. Mi sincero agradecimiento a todos ellos. Quería agradecer, lo hago ya en este momento, especialmente a Teresa Rivera, su presencia hoy aquí, la presentación del anteproyecto de ley de cambio climático y transición, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa, hacen que el acto de hoy pueda cobrar especial relevancia, puesto que por vez primera podemos poner en común las experiencias internacionales y las iniciativas españolas actuales. Y sin más, le doy la palabra a Joaquín Mollinedo para que nos dé también unas palabras de bienvenida antes de comenzar las tareas. Muchas gracias, Joaquín, cuando quieras. Gracias. Pues muchas gracias, Emilio. Para Acción es una satisfacción poder presentar hoy aquí este excelente informe de la profesora Berchenkova sobre legislación, sobre experiencias internacionales en materia de legislación sobre la transición energética, una idea que compartimos hace ya algunos meses con el Instituto Elcano. Un informe que además es de una extraordinaria actualidad y espero también que de una gran utilidad si tenemos en cuenta la reciente toma de razón por el Consejo de Ministros de un nuevo proyecto de ley de cambio climático y transición energética que se encuentra precisamente ahora sometido a trámite de información pública. Para aproximarnos a este informe, yo creo que deberíamos tener en cuenta que su objetivo inicial, su propósito original, era, desde la perspectiva del diseño de las políticas públicas, contribuir a enfrentarnos al mayor reto que hoy afronta el mundo actual, la lucha contra el cambio climático, que requiere, entre otras muchas cosas, de un proceso de transición energética ordenado y decidido. Hoy todo el mundo es consciente, y no lo era tanto hace tan solo unos pocos años, de que este es un objetivo ineludible de nuestra sociedad y probablemente de nuestra generación. La primera generación que toma conciencia plena del problema y probablemente la última que tenga en sus manos la posibilidad de abordarlo con ciertas probabilidades de éxito. Por lo tanto, la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad nuestra y lo es por razones éticas y de equidad intergeneracional en primer lugar. Pero además, desde una perspectiva empresarial, que es la que Acciona representa ahora, no podemos olvidar la dimensión económica de este proceso. La transición energética apunta hacia un nuevo paradigma, un nuevo modelo de economía descarbonizada, que requiere de una profunda reforma estructural que movilizará billones de euros de inversión, generará nuevos servicios y tecnologías y, por ello, creará nuevos puestos de trabajo. Por tanto, desde esa perspectiva, no solo hablamos ya de una responsabilidad ética o de equidad intergeneracional, sino que hablamos también de una oportunidad económica real con beneficios sociales para todos. Para ilustrarlo, bastan con un par de datos que yo creo son suficientemente conocidos. Por un lado, el Banco Mundial estima que una transición hacia una economía resiliente y con bajo nivel de emisiones de carbono podría traducirse en beneficios económicos en todo el mundo equivalentes a 26 billones de dólares hasta el año 2030. Si hablamos de empleo, la Organización Internacional de Trabajo estima que los esfuerzos para cumplir con el objetivo de reducción de la temperatura del planeta en 2 grados creará hasta 24 millones de puestos de trabajo antes de 2030, lo que más que compensará los 6 millones de empleos en actividades emisoras que pueden perderse en este proceso. Y esta cifra se completa, además, con 6 millones de empleos adicionales que se podrían crear en una economía más circular, complementaria a la economía que genera la lucha contra el cambio climático. El mensaje principal que se asocia, por tanto, a un estudio como el que hoy presentamos es que este proceso, este ambicioso proceso de transición energética, necesita de políticas públicas que le den cobertura, necesita de un instrumento legislativo que lo impulse y lo conduzca. La inversión y la innovación en este ámbito necesitan de un entorno legal claro, estable y ambicioso, pues de lo contrario el mantenimiento del statu quo, por inviable o por insostenible que resulte, se puede convertir en la opción ganadora. Así lo expresábamos varias empresas españolas en un manifiesto conjunto hace unos meses por la descarbonización de la economía, en el que reiterábamos la urgencia de que nuestro país disponga de un marco legal impulsor que señale la dirección y ofrezca seguridad a los inversores en este nuevo entorno. Además, como está habido en este tipo de procesos evolutivos, los beneficios económicos como las pérdidas
no se distribuyen nunca homogéneamente. Idealmente, los precursores, si apuestan correctamente, obtienen una ventaja competitiva y, por el contrario, la demora en actuar solo genera menores beneficios o incluso pérdidas. Desde mi punto de vista, esta es la información más valiosa y el mensaje principal que subyace en este informe. Nos indica cómo debemos legislar si un país como España quiere situarse a la cabeza y resultar ganador en este proceso de transición energética. Ahora que no está presente, podemos decirlo con claridad, no podemos reprocharle nada a la ministra para la Transición Ecológica, que, como antes decía, ha presentado recientemente un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, junto con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y una estrategia de transición justa. Una iniciativa legislativa que, a mi juicio, apunta en la dirección correcta, en la dirección, además, que está marcando Europa, y que debería materializarse o que se concretan objetivos muy ambiciosos que podrían traducirse en España en el año 2030, de acuerdo con las estimaciones del propio plan, en una reducción de un 20% de emisiones de gases de efecto invernadero sobre los valores de 1990, con hasta un 42% de penetración de energías renovables en el consumo energético final y un 39% de mejora de la eficiencia energética respecto del escenario tendencial estimado. Todo lo cual generaría, además, impactos sociales y económicos realmente notables, al implicar la movilización de 236.000 millones de euros de inversión, con un incremento del PIB del 1,8%, que incluye además un ahorro de 75.000 millones de euros en importación de combustibles fósiles, que reducirían nuestra dependencia energética del 74% actual al 59%. A lo que se añade también un potencial de generación de empleo de hasta 364.000 puestos de trabajo. Ciertamente, el contexto político actual va a determinar que este anteproyecto de ley formalmente decaiga con el fin de la actual legislatura. No así el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que continuará su tramitación en Europa. Pero yo estoy seguro de que con esta propuesta se han sentado las bases de la política climática y energética a desarrollar durante el próximo mandato parlamentario y que, más allá de la tensión dialéctica característica del momento electoral que vivimos, subyace entre nuestras fuerzas políticas un consenso suficientemente amplio como para hacer posible que nuestro país cuente pronto con un marco legal completo para luchar contra el cambio climático e impulsar la transición energética. Precisamente el informe de la profesora Berchenkova nos ofrece fórmulas concretas para procurar una ley de transición energética duradera y eficaz. Y lo hace sin inventar nada, a partir del análisis, con criterio e imparcialidad, de soluciones legislativas concretas que están aplicando otros países que han iniciado ya este proceso y que han obtenido importantes logros en este terreno. Varios de los aspectos claves de una buena ley de transición energética los hemos defendido insistentemente desde Acciona y algunos de ellos los vemos ya reflejados en el anteproyecto de ley que se ha presentado recientemente. Pero me gustaría destacar algunos de ellos en concreto. En primer lugar, la Ley de Transición Energética debe o debería pervivir en el tiempo y ofrecer estabilidad y seguridad, y para ello es imprescindible que se alumbre desde el más alto nivel de consenso político. La ley debe ser, además, una ley eficaz y, por tanto, debe incorporar objetivos cuantificables y mecanismos claros para su actualización y su evaluación. La ley debe ser una ley transversal, es decir, ha de incidir en todos los sectores económicos y no solo en el sector energético, e intentar repartir óptimamente las obligaciones entre todos ellos. La ley debe servir, además, de marco de políticas públicas, pero además debe de incluir medidas concretas. Entre otras medidas, desde Acciona siempre hemos creído que la fijación de un precio mínimo de CO2 y una reforma fiscal medioambiental serían medidas idóneas y eficaces en este sentido. La ley debe ser, además, una ley creíble. Es importante, por tanto, que disponga de un aval científico, de un comité científico respetado, que ofrezca seguridad a los legisladores y a la sociedad sobre la solvencia de sus medidas, al tiempo que evite debates faltos de soporte científico. La ley debe ser asumida socialmente por sus ventajas, y eso significa que se debería rendir cuentas periódicamente de su cumplimiento y avance de manera pública, y, en paralelo al control parlamentario, crearse un órgano de control externo con capacidad ejecutiva e independencia de actuación que evalúe los efectos de las medidas. Y, en fin, la ley debe ser una ley justa. Para ello, deben de impulsarse prioritariamente las actividades que, orientadas a la consecución de los objetivos previstos, sean más eficientes económicamente,
pero al mismo tiempo facilitar el ajuste de los sectores que se han de enfrentar a cambios estructurales como consecuencia de este proceso. Y esta justicia se ha de basar en la evidencia y en datos transparentes y rigurosos para evitar que se perpetúen costes o subvenciones injustificadas. En fin, y con esto concluyo, creemos que la sociedad española está perfectamente concienciada del reto, que la mayor parte de las empresas españolas también lo están y que la urgencia es cada vez mayor. Y de ahí la llamada de nuevo a que nuestros legisladores puedan pronto ofrecernos ese marco legal sobre cambio climático y transición energética tan necesario. Y si en esta tarea el informe que hoy presentamos puede servir de ayuda, nos daríamos por sobradamente satisfechos. Nada más y muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí hoy. Sabemos que es lunes y que es quizá no el mejor día para venir a un acto en el centro de Madrid, como hemos visto por el pequeño problema que ha tenido la ministra y les traslado sus disculpas. Y hoy es un placer para el Real Instituto Elcano y para mí en particular, que he tenido la suerte de poder colaborar con Alina, hacer una reflexión sobre el cambio climático como un riesgo material para la economía mundial y reflexionar sobre cómo nos podemos posicionar para enfrentarnos a este riesgo sistémico, como nos decía Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, hace ya unos años. Y bueno, sabemos que actuar conlleva costes, es cierto, y que la literatura académica todavía no nos ofrece un análisis absolutamente inequívoco e irrefutable sobre si la adaptación de nuestros sistemas a una economía que limite el aumento medio de las temperaturas a 1,5 grados pasaría lo que a los economistas nos gusta mucho hacer, ¿no?, que es un análisis coste-beneficio. Pero lo que sí sabemos es que si no actuamos ahora, cerramos esa ventana de oportunidad y nos enfrentamos a ese riesgo no solo por los impactos físicos, sino por los impactos a la transición. Sabemos que a partir de la cumbre de Copenhague hay un movimiento de placas tectónicas en el proceso de negociaciones climáticas internacionales y cambiamos la manera de establecer nuestros objetivos. Pasamos de ir de unos objetivos internacionales a unos objetivos nacionales, a poner encima de la mesa nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, y eso exige ineludiblemente mayor acción por parte de los gobiernos nacionales, y no solo eso, sino también de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. En este sentido, y como comentaba nuestro presidente, nuestra idea era aportar al debate un elemento de reflexión crítica con sus pros y sus contras de distintos países, de distintas regiones que están a la vanguardia en materia de legislaciones climáticas y de transición energética. Tengo, por tanto, el gusto de poder presentarles un poquito más, con un poquito más de detalle a Alina Verchenkova, autora del informe, que hablará durante unos 15 minutos aproximadamente. Luego daré paso a José López Tafal y luego abriremos un turno de preguntas y finalmente la ministra Teresa Rivera hará la clausura del evento. Alina es Distinguished Policy Fellow, es lead en el programa de Gobernanza y Legislación del Grantham Research Institute de mi alma mater, de la London School of Economics. Antes de eso, Alina estuvo en KPMG, estuvo en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y de formación ella es geógrafa y tiene su máster y su doctorado en Economía y Desarrollo Internacional por la Universidad de Bath. Alina, es un placer, cuando quieras. Buenos días, es mucho gusto estar aquí
Y agradezco a Real Instituto Elcano y Acciona por la colaboración y apoyo con el informe que estamos presentando. Con su permiso voy a hablar inglés porque creo que mejor escucharme inglés que hablarme castellano muy mal. Pero si alguien necesita traducción, tenemos posibilidad atrás. Let's see. All right. En los próximos 15 minutos les voy a resumir un informe, el informe que presentamos hoy, que analiza la experiencia en todo el mundo, tanto en Europa como fuera de Europa, en Reino Unido, Alemania, Francia, México, Estados Unidos, China y Chile, países de los que podríamos extraer lecciones interesantes en cuanto a la legislación sobre cambio climático. A nivel global, lo que hemos visto en los últimos 20 años es un crecimiento espectacular en la actividad legislativa sobre el cambio climático. Aquí tienen todas las leyes sobre el cambio sobre el clima desde la aprobación del protocolo de Kioto en el año 97. El año pasado hay más de 1.500 leyes aprobadas por parlamentos nacionales y actos ejecutivos de los gobiernos, y el 40% de ellos son legislación nacional aprobada en los parlamentos nacionales. Este es un crecimiento en los últimos 20 años de 20 veces. Aquí pueden ver los decretos ejecutivos del gobierno y la legislación en oscuro y en verde, en azul oscuro y en verde respectivamente. Y desde luego se puede decir que ha habido muchísima actividad legislativa en los últimos 20 años, sobre todo en los países en desarrollo. Prácticamente no hay ningún país en el mundo ahora mismo que no tenga algún tipo de marco legislativo sobre cambio climático aprobado por el Parlamento o por el Gobierno. Y siempre que se habla de leyes sobre el clima se dice ¿por qué no se deja en manos de los gobiernos y los parlamentos? Vamos a ver algunos ejemplos concretos. El Reino Unido aprobó la ley de cambio climático en 2008, la primera ley completa sobre cambio climático. Este es David Cameron en la foto, que está haciendo campaña en las elecciones generales, intentando atraer el voto joven, porque como hemos visto, el voto joven cada vez tiene más importancia en el cambio climático. Y Cameron utilizó el lema vota azul, sé verde. El Partido Conservador había aprobado cambios en la ley. Esta es la misma persona, algunos años después, 2013, como primer ministro. Y lo que dice es tenemos que quitarnos de en medio toda esa mierda verde. Aquí pueden ver el cambio que ha experimentado y el cambio de actitud y de compromiso al respecto de esta cuestión. A pesar de ello, hay una ley del clima en el Reino Unido que se aprobó y que lleva en vigor desde la última década, y el país está comprometido con la descarbonización y la transición a energías limpias. Esa es la importancia que tiene la legislación, proteger el marco legislativo frente a vaivenes políticos. En este estudio hemos considerado 4 países que ya tienen leyes sobre el clima: Estados Unidos, el Reino Unido, con la ley del 2008 que ya he mencionado, también México, el primer gran productor de petróleo y el primer país en desarrollo que aprobó la Ley General de Cambio Climático de 2012,
En el año 2015, México aprobó una ley de transición energética que llevó más allá, profundizó en los objetivos del cambio climático y los concretó en la transición energética. Así que podemos extraer lecciones interesantes también. Nos fijamos en la ley de Francia 2015, la ley de transición energética, y en lo que se refiere a la experiencia de China, China no tiene un marco legislativo sino que tienen una planificación energética quinquenal, pero China está trabajando en la elaboración de una ley. También Chile empezó a hacer consultas públicas hace algunos meses y en los próximos 2 años el gobierno tiene previsto promulgar una ley al respecto y se están llevando a cabo debates a nivel nacional sobre el tema. Alemania todavía no tiene una ley marco sobre cambio climático, se está debatiendo ahora mismo, así que podemos extraer lecciones de todos estos países. Y aquí podemos ver un resumen de los elementos principales que debe abordar un país a la hora de debatir la legislación sobre cambio climático. En primer lugar, los objetivos de reducción de emisiones para 2030-2050. Esto es un requisito del Acuerdo de París y también forma parte del marco europeo que establece la necesidad de fijar objetivos. Es muy importante incorporarlos a la legislación. Y también es importante establecer el objetivo de emisiones cero, la fecha en la que se conseguirá emisiones cero emisiones a final de siglo. Es el objetivo para evitar que suban las temperaturas más de 2 grados en todo el mundo. Y hay algunos países que han adelantado bastante esa fecha límite, 2025, 2030, Noruega y Suecia. ¿Cómo se va a conseguir ese objetivo a largo plazo de emisiones cero? Vamos a ver un ejemplo tomado del Reino Unido, donde se ha adoptado un mecanismo similar al de Francia. Es el sistema de los presupuestos de carbono. Se acordó el objetivo de 2050 de reducir las emisiones de gases de invernadero para el 80%, por lo menos para 2015. Y se crea un mecanismo de objetivos cada 5 años. Se fijan para 5 años basados en las recomendaciones de organismos y asesores independientes. Y estos objetivos se fijan 3 años por adelantado, lo que permite al sector privado tomar las decisiones y las medidas adecuadas con tiempo, y permite también a los políticos y a los gobiernos poner en pie políticas y programas para poder cumplir estos objetivos. Aquí pueden ver las emisiones reales en la línea roja y los objetivos correspondientes. Lo que nos permite hacer este mecanismo es despolitizar el proceso de aprobación de la legislación. Es más fácil acordar un objetivo a largo plazo para 2015, cuando llegaremos al cero emisiones, que acordar un objetivo inamovible. Así que se puede establecer el mecanismo de cuándo tiene que establecer el Parlamento los objetivos para los periodos futuros, y eso permite que se lleve a cabo el debate con tiempo suficiente y antelación suficiente. Pero lo más importante es que la ley tiene que establecer ese mecanismo y establecer claramente cuando los parlamentos correspondientes deben fijar los objetivos, con qué antelación. Hay otro
Hay otros elementos importantes relacionados con las instituciones a la hora de determinar los mecanismos, cómo vamos a asegurar que los objetivos se van a llevar a la práctica y se van a cumplir. Por supuesto, hay tres aspectos importantes. En primer lugar, la responsabilidad de la rendición de cuentas por parte del Gobierno a la hora de aplicar la ley. En el caso del Reino Unido y en otros países como Francia, el Gobierno está obligado a preparar un informe sobre cómo van a cumplir esos niveles de los establecidos en los presupuestos de carbono. Disponen de tiempo. De momento se dice que lo antes posible, pero hay que establecer un calendario para que el Gobierno presente al Parlamento las medidas que van a aplicar para cumplir esos objetivos. Este informe se eleva al Consejo Asesor. México, Estados Unidos y Francia han establecido estos órganos que son independientes del Gobierno y que además rinden cuentas al Parlamento. Lo que hace es supervisar y comprobar que se reducen las emisiones. También hacen comentarios sobre las propuestas del Gobierno, de las políticas que van a promulgar para ejecutar esos objetivos y esos presupuestos, y también facilitan asesoría estratégica cuando ven que hay pues desfases entre los objetivos y la realidad. Así se puede conseguir una responsabilidad fundamental para el Gobierno y también se proporciona la transparencia. Ese informe se eleva al Parlamento y el Gobierno está obligado a responder a las recomendaciones. Eso es fundamental. En países como México y Francia no existe esa obligación. Es decir, que si el Gobierno no está obligado a responder, sencillamente puede hacer caso omiso de las mismas, con lo cual todo el mecanismo no se sostiene. También es importante establecer los mandatos correspondientes para las agencias correspondientes, diseño y coordinación de presupuestos, las leyes de transición energética, pero también para establecer los mecanismos de colaboración entre agencias y órganos. También el proceso de participación de todas las partes interesadas es importante. De momento en España, por ejemplo, se están discutiendo varios borradores presentados por varios partidos políticos y por el Gobierno. Lo que hemos aprendido de otros países es que es muy importante disponer de un proceso en el que todas las partes interesadas puedan aunar fuerzas, no solamente los parlamentarios, sino también ciudadanos, sector privado y ONGs. Y ese proceso suele tener éxito si tiene estructura, objetivos claros y un plan claro de cuál debe ser el resultado y cómo se va a utilizar el resultado de ese proceso de consulta en el proceso de elaboración y promulgación legislativa. Hay ejemplos muy útiles que hemos estudiado en este informe de México y Francia, donde se han realizado procesos de consulta muy amplios, y también en Chile, donde hace algunos años, a la hora de analizar la plataforma 2020, bueno, pues se produjo también este proceso de involucración de todas las partes interesadas. Hay otros elementos que menciona aquí en la diapositiva, adaptación, por ejemplo. Cuando hablamos de leyes de clima, nos centramos en la mitigación y los objetivos de reducción de emisión, pero la adaptación cada vez es más urgente, más importante, sobre todo en España, que es muy vulnerable al impacto del cambio climático. O sea, hay varios países que han incluido la adaptación en su legislación, como el Reino Unido o México, que ha introducido disposiciones sobre adaptación en su ley climática, y luego hay mecanismos para llevar a cabo evaluaciones de riesgo
y las obligaciones del gobierno a la hora de incorporar la estrategia, aplicar la estrategia de adaptación. En países como el Reino Unido, por ejemplo, este mecanismo es muy importante para supervisar y cerciorarse de que el gobierno está cumpliendo los plazos. Este es un ejemplo de interacción de los diferentes actores a la hora de aplicar la ley climática. El órgano consejero o asesor independiente desarrolla un papel muy importante a la hora de asesorar sobre objetivos, sobre las opciones de mitigación y para evaluar el progreso conseguido en la ejecución del plan de reducción de objetivos de emisión. También es importante definir el papel del Parlamento. Los países que han decidido que sea el Parlamento el que tenga la capacidad supervisora suelen ser los que tienen mejores resultados, y porque, bueno, en cierta forma se toma más en serio todo el proceso. Lo mismo se puede decir de la adaptación. Las responsabilidades son muy similares, de forma que, bueno, esto también está en el resumen del informe. Y quiero acabar con esta diapositiva. Lo cierto es que los órganos asesores independientes no tienen demasiada influencia. Esta es un área en España y es algo que me gustaría recalcar porque me parece muy importante sobre la base de la experiencia en otros países. Es fundamental que haya un órgano asesor independiente para proporcionar información no sesgada y fomentar la transparencia de todo el proceso. ¿Cuáles son los factores de éxito de un órgano asesor independiente? Aquí los pueden ver. En primer lugar, tiene que haber un mandato claro. Por la experiencia de varios países, extraída de varios países, se puede decir que normalmente lo que suele tener más éxito es si se basan en el conocimiento de expertos más que de representantes políticos. Queremos que sea un órgano creíble, formado por expertos en aspectos científicos, en cambio climático, etcétera. Por eso es muy importante que exista un presupuesto también, por supuesto, asignado. Hay países como México, Francia, que crearon presupuestos, pero no establecieron cómo se iba a asignar. El Comité de Cambio Climático en el Reino Unido pues ha establecido un presupuesto de 3.600 millones al año, claramente asignado a los diferentes órganos. Tiene que haber también una supervisión por parte del Parlamento para garantizar la independencia de este órgano. Eso es todo por mi parte. Si quieren más información, espero que puedan leer el informe que presentamos hoy. También hay otros informes a los que hacer referencia en esta diapositiva, pero por lo que me queda claro es que la legislación y la transformación en ley de las políticas pues requiere un apoyo de todo el arco parlamentario para que no se considere que es iniciativa de un único partido político. Esa es la mejor protección frente a un cambio de gobierno, que todos los países y que todos los partidos, pues hayan consensuado un apoyo a las leyes. Y siempre que se produzca alguna novedad o un debate parlamentario al respecto, es importante que se les informe a los ciudadanos y estén al tanto. Y eso también ayuda a los gobiernos a conseguir coordinar un apoyo por parte de los diferentes ministerios que son agentes protagonistas, ya que
evidentemente les corresponde a ellos implantar reglamentos y políticas sobre cambio climático. Y desde luego esto siempre requiere más apoyo que si es una mera competencia del Ministerio de Medio Ambiente. Eso es todo. Muchas gracias. Con José López Tafal, que es director de regulación de Acciona. Él de formación es economista y además es técnico comercial del Estado. Usted cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias al Real Instituto Elcano por la invitación para intervenir hoy en esta mesa redonda. Muchísimas gracias a la doctora Abenchenkova por el estudio que nos ha ofrecido y que yo creo que es un legado para que en España, pero no solo en España, sino que en muchos países se pueda analizar qué es una ley de cambio climático y transición energética con una base sólida y también legible, una base que fácilmente cualquiera que se aproxime al problema pueda comprender. En su momento, cuando el estudio se nos planteó por Elcano, la verdad es que nos pareció una idea magnífica porque de la ley de transición energética en España se ha hablado mucho, pero yo creo que se sabe poco y hay poco análisis. Y considerábamos que un estudio de estas características era muy necesario, primero por oportunidad real y política, o sea, real porque el fenómeno de cambio climático está ahí, los compromisos de la Cumbre de París están ahí y tenemos que dotarnos de una herramienta, queramos o no, pero es que además finalmente se había convertido hace un año, cuando empezamos a hablar de esto, en un debate político serio, más allá de un debate político de barricada. Por fin se empezaba a hablar de qué tenía que tener una ley. Y el estudio ha ido más allá de lo que esperábamos porque nos ha explicado y nos explica muchas cosas, ¿no? Que intuitivamente la ley de cambio climático pues tiene que fijar unos objetivos de reducción de emisiones y de adaptación, pero muchas veces más allá de eso no teníamos una idea muy clara y lo que nos hace ver es la reflexión que tiene que hacer una sociedad para dotarse de una ley de cambio climático que va mucho más allá de un número, ¿verdad? Es una ley de hacia dónde quiere llegar, cómo lo quiere implantar y también cómo quiere gobernar todo ese proceso. De ahí la importancia que yo creo que el estudio de la doctora Abenchenkova continuamente hace al marco institucional, al marco de gobernanza, a cómo verificamos y evaluamos que esto realmente tiene lugar, se produce y se implanta. Uno de los párrafos del principio que a mí más me llamó la atención, pero creo que esto lo explica perfectamente, no es que lo diga así, sino que tienes que ir siguiendo el párrafo, pero te marca los elementos básicos de la ley, de cualquier ley. Tiene que fijar objetivos, tiene que consolidar apoyos. En el proceso de elaboración de la ley se consolidan apoyos. Tiene que ser un mecanismo para implementar medidas. Tiene que ser una guía para evaluar esas medidas y también tiene que prever la reevaluación y la redefinición del proceso de un punto de vista circular. Con lo cual, en mi opinión, eso define perfectamente lo que tiene que ser una ley y a partir de ahí cada sociedad, cada país lo puede adaptar a su realidad. ¿Por qué nosotros o por qué Acciona y por qué el sector empresarial al que nosotros podemos representar está tan interesado en que surja una ley de estas, ¿no? Pues como comentaba Joaquín Mollendo al principio, hace un año, uno de los yo creo que puntualísimas ocasiones en que las empresas españolas se unen, ponen su logo debajo de un papel, algo que es bastante habitual en Bruselas, quizá en otros países europeos, desde luego aquí no, pues un entorno de 40 empresas, varias de ellas del IBEX, pero también pequeñas y medianas empresas, pusieron un manifiesto en el que pedían que se aprobase de modo urgente una ley de cambio climático, transición energética, porque, y esto es algo que no sé cómo se traducirá por el intérprete, pero se nos estaba pasando el arroz. Eso significa que realmente llegaba un momento que esto ya empezaba a ser preocupante, ¿no? Porque hay una oportunidad económica que está ahí sí o sí. La ley es relevante para España, además, especialmente porque este proceso que hay que poner en marcha necesita de un entorno, ¿no?
Por hacer un símil, una empresa puede tener una estrategia de lucha contra el cambio climático, pero le puede pasar como al fabricante de trajes de buzo que se va a vender un magnífico equipo de neopreno a un tuareg en mitad del desierto, ¿no? Pues el tuareg es que no te entiende directamente, el traje puede ser fantástico. Hace falta un entorno. Nosotros no podemos vender una estrategia de cambio climático si la sociedad está pensando en otra cosa, si la administración no tiene las herramientas. En definitiva, si este es un problema que no le importa a nadie. Y tanto más cuando tenemos que cumplir unos objetivos cuantitativos. Es decir, nosotros podemos estar impulsando la lucha contra la descarbonización, lo lleva haciendo hace muchos años, durante 50 años más. Seguramente nos va a ir muy bien durante 50 años más, pero quizá no va a alcanzar la sociedad española los objetivos que tiene que alcanzar, porque hay que movilizar a todos los demás. Y para eso hace falta eliminar el riesgo regulatorio, hace falta eliminar el riesgo político, de importancia también del consenso en la elaboración de las leyes. No hace falta eliminar el riesgo económico, eso lo asumimos nosotros, ni siquiera el tecnológico, que también lo asumimos nosotros, pero algo que la ley, el anteproyecto de ley de alguna manera también recoge, y que se nos olvida, es que hay que eliminar el riesgo de entorno o el riesgo institucional. Es decir, una sociedad no puede empujar un cambio estructural como este si no tiene unas políticas de formación adaptadas, si no tiene unas políticas de educación también adaptadas. Si nuestros niños no saben qué es el cambio climático, difícilmente, cuando llegue la edad de elegir qué quieren ser de mayores, van a pensar que aquí hay un campo de actuación, o cuando les toque involucrarse en las tareas de la sociedad, pues no lo van a considerar. Si no hay herramientas, si la administración pública no se dota de unas herramientas necesarias para contratar, para evaluar, si no hay mercados, si en los mercados no se valora qué es la aportación de carbono que hace un producto, todos estos elementos de entorno, de ambiente, también tienen que estar en una ley y a veces se nos olvidan, porque si no, difícilmente la suma de esfuerzos va a llegar a un objetivo común que el que nos marcamos. En el fondo lo que hace la ley es walk the talk, ¿no? Es empezar a poner un objetivo, pero también tiene que darnos una primera maleta con el equipaje y empezar a andar los primeros pasos. Fijar objetivos, implementar y evaluar. Algunos aspectos, por no extenderme, que a nosotros como empresa nos siguen pareciendo relevantes, algunos marcados en el estudio, algunos recogidos en el anteproyecto, otros seguramente se recogerán en el proceso de participación. Pues bajo esta visión de que sea eficaz y que sea implantable, es muy importante lo que ha destacado la ALINA, ¿no? La existencia de un órgano consultivo independiente y un control parlamentario serio. Se puede uno pensar en el autocontrol, en la autorregulación, pero realmente en una sociedad el autocontrol y la autorregulación la tiene que dar el Parlamento, y en políticas estructurales ayuda a tener un órgano consultivo independiente que, entre otras cosas, ayude también al Parlamento a entender cuál es la realidad, porque no todas las capacidades están en el Parlamento. La idea de los presupuestos de carbono de 5 años, en el fondo, también pretende salir del ciclo político, ¿no? A nosotros quizá nos faltaría con 2 años o 3 de presupuesto de carbono, pero bueno, esperemos que en algún momento esto se normalice. Un segundo tema que pensamos que es muy relevante, la reforma fiscal. Es cierto que el anteproyecto de ley lo menciona, todos sabemos por qué no se puede ir más allá, es realmente difícil, pero si no cambiamos los basics, si no cambiamos el aspecto económico de cómo se gestiona las emisiones en la sociedad, en los intercambios y en las inversiones, pues va a ser difícil. Y nosotros seguimos defendiendo la existencia de un precio mínimo de CO2 para que esto se pueda poner en marcha y movilizar. ¿Un sustitutivo de este tipo de medida? Pues un sustitutivo de este tipo de medida quizás sería una política de compra pública mucho más agresiva. Si la Administración española en su conjunto gasta en torno a un 15%, supone en torno a un 15% del PIB, estos son datos de un informe reciente de la CNMC, que bueno, realmente no es muy preciso porque dice que está entre el 10 y el 20%, o sea pero bueno, suponemos que es el 15%. La capacidad de movilización de un comprador en un mercado de estas características es brutal. Entonces, bueno, pues si no tenemos un precio mínimo de CO2, lo que tendremos que tener es una política de compra pública extremadamente comprometida con la reducción de emisiones, porque
Es la manera en que ese comprador puede ir disciplinando al mercado. Es un ámbito que tendríamos que pensar. Y finalmente, la coordinación entre administraciones. La coordinación entre administraciones en un país, lo que Alina mencionaba, de coordinación de agencias, en un país como España, con varios, hasta 4 niveles de administración, es difícil, pero creo que el proceso de consulta y el proceso de elaboración de la ley debiera intentar reforzarse. Bueno, yo no me extiendo nada más, era dar unas pinceladas de nuestra visión. Creo que de alguna manera Acciona representa parte del sector empresarial que no es para nada anecdótico, sino que al contrario es mayoritario cada vez más, que está apoyando tener una ley de cambio climático, transición energética ambiciosa, y que está deseando, como dice el plan, movilizar esos 234.000 millones de euros de inversión, que el 80% tienen que estar hechos por el sector privado. El marco financiero también se está movilizando, pero al final nosotros estamos deseando asumir riesgos económicos y riesgos tecnológicos, pero el marco para movilizar todo ese dinero cada vez es más necesario y buena parte del sector empresarial realmente está muy comprometido con este proyecto. Muchas gracias. Contamos con la ministra. Ministra, lo que hemos pretendido con este documento que presentamos hoy es algo muy sencillo. Todos sabemos que inventar es muy complicado y copiar es muy sencillo. Copiar es fácil, todos sabemos copiar, y copiar lo que se ha hecho bien y evitar lo que se ha hecho mal y aprender de experiencias ajenas es lo que los economistas permiten el llegar el último y a caminar mucho más deprisa. Y eso es lo que hemos intentado hacer con este documento, aprender de las experiencias de una serie de países, concretamente de Chile, México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y China. No podía ser más oportuno este documento para España, que llega justamente en el momento en que se presenta una ley de cambio climático y todo un conjunto de documentos. Y tenemos la suerte, efectivamente, de contar con la ministra, con Teresa Rivera. Teresa Rivera, como sabemos, no es una paracaidista política que haya caído sobre este tema, casi podríamos decir que lleva preparándose para ello toda su vida. Si recuerdo algunos de los datos, fue directora general de la Oficina de Cambio Climático entre el 2004 y el 2008. Después, hasta el 2011, asumió la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Ha sido miembro del United Nations Sustainable Development Solutions Network, del asesor para el cambio climático del Foro Económico Mundial, también de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en el 2014 asumió la dirección del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales con sede en París, antes de ser nombrada ministra del ramo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, ministra. Pues muchísimas gracias, Emilio, presidente, y muchísimas gracias a todos por esta invitación. Lamento llegar al final de una mañana que seguro que ha sido muy interesante y muy fructífera. Y voy a empezar discrepando. Yo creo que no es fácil copiar. Mejor dicho, es relativamente fácil hacer un copy-paste, no es tan fácil hacer la domesticación de lo que se pretende copiar para que salga bien. Por eso, probablemente, este informe que se presentaba esta mañana es particularmente importante, porque ayuda a entender qué es lo que funciona y lo que no funciona y, por tanto, a dar pistas sobre qué se puede hacer para aprovechar todo aquello que funciona en otros sitios y evaluar hasta qué punto son soluciones que pueden acomodarse a la realidad, a las necesidades de nuestro país, del mismo modo que lo hacemos todos con respecto a otras cuestiones, o lo hacen los demás con respecto a algunas en las que nosotros podemos haber avanzado más. Este es un asunto en el que nadie ha completado la carrera hasta la fecha. Por tanto, es difícil poder decir que se copia de principio a fin con garantía de éxito. Este es un asunto en el que todos estamos aprendiendo todavía, y es un asunto, además, que se plantea de manera singular, utilizando algunas de las técnicas regulatorias clásicas en la mayor parte de los países, pero utilizando también algunas ideas, algunas propuestas que probablemente son
poco habituales en el modo en el que los legisladores tienden a organizar su actuación. Vemos cómo, con carácter general, las legislaciones en materia de transición energética y de clima introducen referencias programáticas, cuanto más relevantes, detalladas, mejor, con arreglo a un principio que Nicholas Stern define como de certidumbre flexible, es decir, de qué modo podemos orientar grandes corredores de decisión para facilitar el que nos amoldemos todos a unas señales, a unas anticipaciones y a una evolución regulatoria de detalle que se mueva dentro de una ortodoxia que evite que nos separemos y agravemos la senda que permita cumplir con nuestros objetivos. Por tanto, certidumbre, pero flexible, sabiendo que probablemente por el camino las cosas deberán irse ajustando conforme vayamos descubriendo y confirmando que funciona y puede ser acelerado y que no funciona y debe ser cambiado. En realidad, la transición hacia la neutralidad climática requiere de este tipo de marcos, porque hay muchas cosas sobre las que todavía tenemos dudas, no tenemos dudas sobre la principal, dónde queremos llegar. Y esto forma parte de las referencias clave cuando hablamos de transición. Yo tenía un asesor en el Instituto de París, que era un enarca jubilado, probablemente del mejor exponente, de la mejor sabiduría y vocación de servicio público de la fantástica Escuela de Administración Pública francesa, que decía: hablar de transición es algo que les va a gustar mucho a los políticos, hablar de transición energética o transición justa, porque empiezas y miras para otro lado, no te compromete a nada. En realidad, si has hecho, puedes decir que has hecho, y si dices que inicio la transición, no está claro hasta dónde estás comprometido en materializar el proceso de cambio. Solamente tiene sentido si se fija de antemano cuál es el punto que está al final de ese puente, de esa transición. Entonces sí ayuda, porque determina cuáles son las condiciones de contorno sobre las que nos debemos mover, sobre las que una sociedad se quiere mover. Y eso facilita el debate de la combinación de herramientas, de señales regulatorias, de señales fiscales, de combinación de la actuación de distintos actores públicos y privados en la misma dirección, ya sea en formato Armada Invencible, ya sea en formato guerrilla, con barquitos de distintos tamaños, pero todos yendo en la misma dirección. Y probablemente este es uno de los elementos que más suspicacia y sorpresa genera entre los juristas, reguladores, legisladores clásicos, puesto que no es el modo en el que estamos acostumbrados a aprobar nuestras leyes, pero es algo que resulta imprescindible en un proceso de cambio que requiere luces largas y evitar errores en los procesos a corta distancia, en las decisiones a corta distancia. Esto es lo que de algún modo hemos intentado reflejar en ese marco estratégico de energía y clima que proponemos para el debate. Estoy segura de que esta mañana ha habido distintas intervenciones que insistían en algo que yo no hago más que oír y que no puedo estar más de acuerdo en el mensaje. Es tan relevante, supone una transformación tan profunda de nuestro modelo económico, con unas implicaciones tan importantes, no solamente desde el punto de vista de las decisiones de los inversores, sino también desde el punto de vista del impacto social y, por supuesto, de la capacidad de tener más o menos éxito en el objetivo ambiental, que se requiere de un gran apoyo público, se requiere de un gran respaldo transversal, porque en el fondo estamos hablando, como decía, de una reforma estructural con amplísimo contenido social. No es solamente un componente tecnocrático, no se trata solamente de buena técnica legislativa, se trata de debates profundos que implican de manera diferente a los distintos grupos de actores, puesto que nadie parte de una página en blanco, sino que hay muchas mochilas acumuladas donde los intereses, las preocupaciones, los ritmos afectan de manera diferente. Así que sí, se requiere un debate profundo, un debate informado, un debate que busque el máximo de los consensos posibles entre los distintos actores, entre los distintos grupos de la sociedad. Y se requiere también el tener una garantía de visión de conjunto. Por eso es por lo que a nosotros nos pareció
importante el que, junto con un anteproyecto de ley sometido al debate público, contáramos con otras dos piezas fundamentales en ese proceso de transformación que expliquen hasta dónde, qué permite hacer la ley y cuál es el objetivo de conjunto que se persigue. Una hoja de ruta con las referencias a los escenarios, a la combinación de medidas que permita a lo largo del tiempo, a nuestro juicio, maximizar las oportunidades y minimizar los costes, los riesgos, pero subrayando la honestidad en el ejercicio de la identificación de los riesgos y los costes, al mismo tiempo que se subraya la generación de oportunidades que acompaña este proceso de cambio. Esto es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, por otra parte, una herramienta de obligada elaboración por parte de los Estados miembros para poder cumplir con el Reglamento de Gobernanza de la Unión Europea. Y tercera pata, tercer pilar fundamental, estaba en estos momentos haciéndose referencia a ello en el panel, una estrategia de transición justa. Decía antes, no partimos de una hoja en blanco, partimos de una hoja llena de borrones, de dibujos de distintos tamaños, colores y repartidos por la geografía de manera muy desigual. Por tanto, el ser honestos en el ejercicio y entender que un cambio tan importante, tan significativo como esto, supone una preocupación por parte de espacios territoriales, por parte de colectivos que pueden sentir como una amenaza el no acabar de identificar qué significa en el corto plazo ese cambio, es algo que consideramos absolutamente capital. Del mismo modo que pensamos que solamente si se hace así y si se reconoce que en el fondo, en la esencia de las sociedades modernas occidentales, no podemos descuidar un principio fundamental, que es el de solidaridad, el de acompañamiento, el de una cierta capacidad de redistribución, cuya función principal corresponde ejercer al Estado, estaríamos cometiendo un grave error. Lo hemos hecho a escala sectorial, territorial y cuantitativa diversa, en procesos de reconversión previa, y ahora se trata de un proceso de reconversión de tal magnitud que no podemos obviar el hecho de que esto tendrá impactos desiguales en el tiempo, desiguales en el territorio, desiguales en las personas, que deben ser anticipados, reducidos en lo que son negativos, maximizadas las oportunidades para poder ajustarlo. ¿Qué es lo que incluimos en la ley? Algo que quien tenga tiempo y ganas puede leer en detalle y comentar. Todos los comentarios, como digo, son bienvenidos. Me parece que forma parte parte importantísima del ejercicio en el que estamos inmersos. Un buen debate social sobre el fondo, sobre las propuestas que se incluyen, lo que funciona, lo que no funciona, qué reforzar, qué se ha olvidado o qué incluir. Bueno, incluimos unas referencias que consideramos importantes y aparecen recogidas en las leyes de nuestro entorno, como son la identificación de objetivos cuantificados a medio y largo plazo para el conjunto de la economía y con referencia a la posibilidad, de nuevo, certidumbre flexible, de introducir referencias, objetivos específicos por sectores de actividad. Forma parte de esa delimitación del a dónde queremos llegar. Por tanto, pieza fundamental para que la transición no se convierta en ese ejercicio hipócrita o cínico del que hablaba mi colega Enarca, sino que se forme parte del ejercicio honesto que plantee un horizonte diferente en el medio plazo. A continuación se plantean distintas herramientas que permiten ir combinando y actualizando de forma transparente, por tanto sometida a ese escrutinio público, a esa mejora por parte de los distintos actores que tengan interés en participar, los elementos que nos darán credibilidad, que acompañarán, que facilitarán la fijación de esa hoja de ruta. Un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que deberá ser revisado periódicamente, una hoja de ruta 2050 que permita la descarbonización completa o prácticamente completa de nuestra economía hacia una neutralidad climática que deje reducido al máximo nuestra contribución a los efectos del cambio climático, haciendo, como digo, de la neutralidad uno de los ejes, uno de los objetivos de nuestra actuación.
Es importante garantizar las vías de participación de los distintos actores en esos procesos de toma de decisión, de revisión basada en la transparencia y en la evaluación del conjunto de la eficacia de las medidas o de los efectos de las externalidades negativas que éstas puedan producir. Pero es también importante, fundamental, ir orientando los procesos de cambio en el contexto energético. Quizá la referencia más importante en el conjunto de los inventarios de gases de efecto invernadero de los países de nuestro entorno. Y de nuevo aquí intentamos combinar señales de medio y largo plazo, señales instrumentales de cortísimo plazo e ir adecuando, anticipando, facilitando pistas de cuáles son los grandes asuntos que adivinamos ya cobrarán un protagonismo importante en el futuro inmediato, que hasta ahora, sin embargo, había pasado desapercibido. Aparece en el anteproyecto de ley medidas orientadas a facilitar la integración, la digestión de un modelo que ha de ser sumamente eficiente, basado en una electrificación importante del conjunto de nuestro consumo energético, allá o hasta donde se pueda, y, por supuesto, solamente tiene sentido si es sobre la base de energías renovables. Y esto requiere, como digo, orientar las decisiones que facilitan la digestión, la integración de esta nueva potencia al ritmo al que se va sustituyendo la potencia que poco a poco irá saliendo del sistema. Pero esto, que probablemente nos marque algunas líneas de trabajo para el próximo tiempo, como es la valoración como de interés público de la regulación en materia de almacenamiento, y así deben existir obligaciones, reconocimientos, subastas para facilitar ese almacenamiento y, por tanto, combinar las cosas de una manera diferente a un modelo en el que esto no ha sido uno de los ejes prioritarios de nuestro sistema eléctrico. Se suman otras variables importantes, como puede ser el uso de la información, de la digitalización, la presencia, la importancia de un sistema de redes que va a funcionar probablemente de manera diferente a como ha hecho tradicionalmente, puesto que ya no son solamente grandes operadores que mantienen un diálogo en prácticamente modo monodireccional, sino muchos hablándose a la vez a través de las redes. Un desafío en sí mismo que también requerirá una cierta previsión. Consideramos que esto va a suponer grandes cambios en nuestro panorama de protagonistas energéticos y, por tanto, introducimos también algunas cautelas con respecto a los grandes actores que tienen actividades cuyo objeto social, cuyo objeto de negocio fundamentalmente está asociado a actividades reguladas de gran trascendencia y, por tanto, el modelo de su estructura accionarial es relevante también desde el punto de vista público. Y ahí introducimos alguna cautela, puesto que pensamos que va a ser un sector donde haya un dinamismo importantísimo en las operaciones corporativas en los próximos años y debemos estar preparados para entender esto hacia dónde evoluciona, qué es lo que va a ocurrir y no encontrarnos de la noche a la mañana con sorpresas que nos hagan más difícil la gestión de un asunto tan relevante, tan sistémico, tan importante para el buen funcionamiento del país, del desarrollo, del bienestar, de la actividad industrial, como es el de este sector. No basta solamente fijarse en el sistema eléctrico, sabemos que es imposible descarbonizar la economía si no prestamos atención a la movilidad. Y sabemos que la movilidad supone todavía una matriz enormemente carbonizada en la que, además, en nuestro país, en el caso de la movilidad terrestre, en el caso de la movilidad a través de automóviles, tenemos particular interés, preocupación, hay que acompañar de manera particularmente pendiente, dado que tiene un peso importantísimo en la industria y en el empleo. Industria principal, industria auxiliar. Nuevos requerimientos, probablemente cada vez más electrónica y menos mecánica, pero también en la cadena de valor, materias primas para producir esos vehículos que, sin embargo, vemos que van sometiéndose a una evolución rapidísima por parte no solamente de los requerimientos tecnológicos o ambientales, sino también de las preferencias de los consumidores, de los demandantes de servicios de movilidad o de productos de movilidad. Esto está cambiando muy rápidamente
creemos que lo fundamental es anticipar, acompañar ese proceso de cambio, como en otros tantos sectores. Por tanto, dar señales en línea con lo que puede ser la evolución del sistema europeo en una previsión a 2040 consideramos que es fundamental, del mismo modo que lo es empoderar a los ayuntamientos. Vemos cómo en los últimos años se observa una tendencia que es enormemente positiva desde el punto de vista del entusiasmo de instituciones que cubren a veces la carencia de entusiasmo por parte de otras, pero que puede generar tensiones o puede generar lagunas que hay que cubrir de una manera o de otra. Es curioso ver cómo ante el supuesto tendencialmente habitual de los gobiernos federales de trabajar sobre el mínimo común denominador, las autoridades locales, preocupadas y presionadas por la salud de sus ciudadanos, por el cumplimiento de obligaciones de calidad del aire, por el debate sobre la ocupación del espacio público, empiezan a movilizarse sin cobertura suficiente, intentando llegar al límite de lo que pueden hacer. Creemos que es importante trabajar de la mano con los distintos niveles de administración y empoderar de una manera razonablemente coherente a las administraciones locales para facilitar las cosas y que las cosas ocurran de forma razonablemente congruente, coherente entre los distintos niveles de administración, pero también entre las administraciones locales. Consideramos que es clave, como decía antes, trabajar en todos los aspectos de movilidad, por tanto, movilidad marítima, movilidad terrestre y movilidad aérea. Consideramos que es también importante aprender a medir los riesgos. Aprender a medir los riesgos, aprender a tomar decisiones de otra manera. De ahí que una de las cosas que intentamos copiar, esperemos bien copiada, es esa previsión que forma parte ya de la legislación francesa, pero que van incorporando los distintos legisladores nacionales siguiendo las recomendaciones que el propio G20 y el Stability Board, el Financial Stability Board del G20, por mandato inmediatamente refrendado por parte de Naciones Unidas sobre la solvencia de nuestras finanzas y nuestra economía y la correcta evaluación de los riesgos financieros, de una mala gestión o una incapacidad de aceptación o de anticipación de los riesgos físicos y regulatorios frente al cambio climático de los actores, nos obliga o nos hace recomendable el que las empresas cotizadas y las empresas clave dentro del sector financiero incluyan en su reporte de obligaciones no financieras, en su reporte anual de obligaciones no financieras, una evaluación de qué significan los riesgos climáticos para su propia actividad, cuál es el nivel de exposición y cuál es la estrategia de minoración de esos riesgos. Una legislación suave, que podría decirse que es una concreción de algo que ya existe, puesto que ya existe un marco comunitario de reporte de obligaciones no financieras sobre el que vamos desarrollando en línea con lo que hacen los actores europeos y las propias recomendaciones de la Comisión, algo que nos ayude a entender qué significa, algo a lo que debe prestar atención el Banco de España, también con informe anual de qué es lo que significa para la economía del país. Dos o tres variables adicionales que me parece que son fundamentales. Uno, en línea con lo que representa el Acuerdo de París y lo que empiezan a ensayar distintos actores nacionales, de qué modo reflejar en los presupuestos públicos la creciente coherencia con respecto al referente climático del gasto público. Esto es clave y complementa un debate que todavía nos falta, que es el de la fiscalidad, la coherencia de la fiscalidad, del modelo fiscal. En un país como el nuestro, quizá estos son algunos de los aspectos que quedan para la siguiente legislatura, que minuto de propaganda, ojalá tengamos a bien poder seguir nosotros mismos, pero si no le quedará a quien esté. Creo que analizar a fondo qué sistema fiscal necesita este país para poder orientar las decisiones de manera congruente con los objetivos de política climática es fundamental. Del mismo modo que este país necesita algo que empieza a debatirse a nivel europeo
y es tomar conciencia de lo difícil que resulta transformar de una manera tan importante nuestro sistema eléctrico si el funcionamiento del mercado eléctrico sigue siendo un mercado basado en el coste marginal que dificulta la entrada de nuevos operadores con costes operativos bajos, pero inversión inicial alta, y mantiene, sin embargo, la rentabilidad y posicionamiento de los que ya están. Por tanto, unas cuantas cuestiones que no aparecen suficientemente desarrolladas en esta ley, no están suficientemente maduras todavía, pero sobre las que, sin duda, veremos, oiremos, tendremos que trabajar profusamente en los próximos años. Finalmente, hemos querido introducir en el anteproyecto de ley otras cuestiones que nos resultan fundamentales. Del mismo modo que cualquier empresa cotizada debe hacer su propia evaluación de riesgos climáticos, esto sí está en la ley, es obvio que en las políticas públicas es fundamental acostumbrarnos a tomar en consideración los impactos del cambio climático. Por tanto, sistematizar, normalizar la plena integración de indicadores objetivos, objetivables, comprensibles para el común de los ciudadanos, pero desde luego también para el responsable de las políticas públicas, y de ese modo fortalecer la capacidad de resiliencia y adaptación es absolutamente clave, fundamental. Y segunda o última cuestión, algo que quizá vaya más a la parte operativa, y aquí queda clarísimamente reflejado solamente como un objetivo programático, pero también mandando una señal importante, las cuestiones que tienen que ver con la educación, la formación y la innovación. Son cuestiones clave para el buen funcionamiento, son señales de oportunidad en el medio y largo plazo, y creemos que es importante que esto se traslade de forma inmediata a los instrumentos de planificación, de promoción de la investigación, la ciencia y la tecnología. Todo este paquete, junto con los componentes normativos asociados a la transición justa, transparencia, por tanto, también con respecto a cuáles son las medidas de acompañamiento en ese proceso de transición, forma parte de lo que hemos propuesto para el debate público. Insisto, bienvenido sea el debate. Tiempo tenemos hasta que el Congreso de los Diputados inicie con normalidad su siguiente etapa en la próxima legislatura, y nada más importante que ir preparando, ir anticipando, ir entendiendo mejor de qué estamos hablando y de qué manera se pueden facilitar las mejores propuestas para que sea el legislador quien tome las decisiones que nos representen a todos. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo al Instituto Elcano su línea de trabajo en materia de clima y energía. Completa, yo creo, esa visión de conjunto que ha sabido mantener a lo largo de los años, de entender cuál es el papel de España en el mundo. Y, sin duda alguna, el cambio climático es uno de esos elementos que, por razones geopolíticas, económicas, industriales, sociales, determinará el papel de España en el mundo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.